A ver, cuéntame por qué estás agradecido en esta semana de Thanksgiving, de Día de Acción de Gracias. Fíjate que porque creo que fueron unos resultados positivos en la elección, en lo general, de Estados Unidos. Y porque pienso que finalmente este año ha sido un poco movido. Yo creo que hay un cierto agotamiento en general. Y, y por otro lado, pienso que tenemos una oportunidad todavía de entrar en el 2025 o iniciar el 2025 con mejores perspectivas, pues, de cara al futuro, digamos, de lo que resta de la década. Todavía tengo esa pequeña esperanza de que las cosas puedan ser mejores. Y por lo pronto agradecido de que seguimos vivos, güey. Sí, qué bueno que me lo compartes porque yo también justamente estoy agradecido de que seguimos vivos. O sea, de que estamos aquí grabando esto, de que no es... Porque en otro universo, si esta teoría de los multiversos, ¿no? La física cuántica y demás es cierta, seguramente hay un universo en el cual ya, o más de uno en el cual ya nos aniquilamos entre nosotros con guerras nucleares. Y pues estuvimos a nada estos días de ver algo así, con ese lanzamiento de misiles intercontinentales entre Ucrania, entre Rusia específicamente con los Oreshnik, estos misiles de los que hablamos en el episodio pasado, que pues no pueden ser parados por ninguna tecnología actualmente y que pueden traer armas nucleares, ¿no? Esta vez no los traían, pero pueden. Estoy agradecido por eso y la realidad es que yo coincido contigo en que creo que sí hay forma en la cual este año pueda empezar y acabar mejor que el anterior, al menos en materia de estabilidad internacional o de paz, o al menos en materia de no aniquilarnos, porque, y es algo que estábamos platicando tú y yo el otro día, bueno, ayer, yo sí veo ya, así como tú, la entrada de un conflicto abierto, inminente en Europa. No me refiero al de Ucrania-Rusia, sino uno entre Europa occidental, o sea, países de la OTAN principalmente, contra Rusia. Tal vez no una guerra nuclear, eso por suerte todavía no parece inminente, afortunadamente, pero sí se ve ya fuerte una guerra así. De hecho, justo hoy que estamos grabando, hoy 27 de noviembre, el ex director del MI6, de la agencia de inteligencia británica, fue entrevistado por Sky News allá en Londres y él mencionó, pues además de externar su preocupación, fue muy viral por allá que mencionó que Europa ya está en una guerra con Rusia desde hace meses. Ya no es una guerra Ucrania-Rusia. Él está preocupado y menciona que ya la guerra entre Europa y Rusia está hoy llevándose a cabo y desde hace pues unos meses. El señor Richard Dearlove se llama, le contó esto a Sophie Rich y él justo dijo esto cuando le preguntaron si estaba de acuerdo con que el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, dijera que Europa estaba como en un escenario de preguerra. Él dijo, en realidad estamos en guerra ya, no es una preguerra, él está equivocado, esto es una guerra real. Esto es una guerra agresiva, esto es una guerra híbrida llevándose a cabo principalmente entre Ucrania y Rusia, pero con ataques en diferentes países, ¿no? Y tiene ciertos sentidos. Hemos visto aviones caer en Europa, el avión de DHL que cayó en Latvia. Hemos visto paquetes de explosivos en Inglaterra, en Alemania. Hemos visto también ataques en Rusia, múltiples, además de los misiles que se usaron, ¿no? O sea, algunos ataques así también con explosivos que no saben exactamente de dónde es. La realidad es que la guerra híbrida entre Rusia y Europa está hoy por hoy en una fase pues muy peligrosa. Rusia está intensificando esta guerra híbrida, está montando operaciones más frecuentes con una línea de frente que está cambiando constantemente y que está penetrando en Europa occidental, ¿no? Está avanzando.
Eh, por ejemplo, el daño a 2 cables submarinos en el mar Báltico hace una semana, bueno, semana y media, fue el último ejemplo, ¿no? De un presunto sabotaje. Se vio como el granelero de bandera china, era Peng 3 se llamaba el barco, tenía supuestamente un capitán ruso en ese navío, y ese fue el navío que pasó sobre los cables aproximadamente al mismo tiempo o a la misma hora en la cual se reportó la falla de estos cables de comunicación. Estamos hablando ahí de una embarcación china, o sea, no quiere decir que obviamente los chinos sabían que ese barco estaba ahí, ¿no? De alguna forma. Y pues era comandado por un capitán ruso, lo cual pues está bastante extraño, ¿no? Estas preocupaciones entonces de la OTAN que tienen sobre la incursión de Rusia y de esta maquinaria china en ese cableado, pues son bastante fundadas, ¿no? De acuerdo, al menos con lo que dijo el jefe del Comando Marítimo Aliado de la OTAN hace unos días. La realidad es que se está extendiendo esta guerra híbrida. No es la única infraestructura nacional crítica que ha sido atacada, estos cables submarinos. También tuvimos a principios de este año, no sé si se acuerdan, que hubo ataques cerca de un aeropuerto en Västerås, creo que se pronuncia así, en Suecia. Eh, Hubo ciertos ataques coordinados con explosivos, de acuerdo con los servicios de seguridad suecos, los cuales mencionaron en un reporte que el Kremlin utiliza a los partidarios rusos de la Iglesia Ortodoxa rusa en Suecia como una plataforma para llevar a cabo ataques sucios, digamos. O sea, por sucios me refiero a con metodologías un tanto de guerrilla, o sea, no directos, vaya, sino bombas caseras, este tipo de cosas, para atentar con empresas que son proveedores de energía eléctrica, de calefacción urbana, como la Westinghouse Electric Company, que estaba allá, justamente. Eh, por ejemplo, este uso de la iglesia ortodoxa rusa, de acuerdo con los suecos, o como han visto que el Kremlin ha tratado de interrumpir el apoyo occidental a Ucrania a través de, pues, de atentar contra las vías de comunicación, ¿no? Que dan a Ucrania, las carreteras y demás. También se vieron por ahí algunos ataques, como les decía, igual de medio caserones, pero atribuibles según la OTAN al Kremlin contra negocios en Londres, contra instalaciones militares en Baviera, en Alemania, y pues también algunos en el mar Báltico, e incluso se vio ataque de propaganda, digamos, o sea, una campaña de desinformación contra los Juegos Olímpicos de París, si recuerdan. Vimos por ahí que amaneció París en los encabezados que tenía en sus calles ataúdes, también como mantas con sangre. Entonces, digamos, estas cosas que han pasado este año y que están sucediendo ahorita, sumado a los ataques que hemos visto de misiles americanos Attack MS, misiles británicos Storm Shadow y misiles SPAC de Francia, de Ucrania a Rusia, un total ya, si me parece que son 22 los misiles que han lanzado, junto con junto con el misil Oreshnik que lanzó Rusia a Ucrania y que destruyó por completo, una de las instalaciones militares de Ucrania, que supuestamente tenía recursos dedicados al lanzamiento de estos misiles, pero este misil Oreshnik, por supuesto, la destruyó por completo. Pues estamos viendo hoy un conflicto abierto ya entre ambos, un conflicto donde mientras la OTAN y mientras los Estados miembros, tanto de Europa como pues, Estados Unidos, no se pongan de acuerdo sobre cómo van a responder de una manera más asertiva a la guerra híbrida del Kremlin, o sea, teniendo por un lado, por ejemplo, a Biden aprobando esta medida de usar los misiles balísticos y arrastrando con ellos a Reino Unido y a Francia, mientras que Polonia en su momento estaba en desacuerdo, Alemania también. Pues este desacuerdo, digamos, hace que Europa siga siendo evidentemente vulnerable desde dentro, desde su organización militar, digamos. Y yo diría, tales vulnerabilidades van a ser exacerbadas por la administración de Trump, que va, por supuesto, a retirar el apoyo. Bueno, hasta ahora es lo que ha dicho, ¿no? Va a retirar el apoyo a la OTAN, va a retirar como que la financiación, eh,
grande que ha tenido Estados Unidos allá en Ucrania. Y el Kremlin va a buscar conservar esta ventaja estratégica, ¿no? Va a buscar empujarlo un poco más. Y esto seguramente lo sabe la gente de Zelensky, la gente que lo está presionando a hacer esta guerra, a seguirla deliberando. Y pues les está quedando con muy pocas cartas ahora. Les están quedando muy pocas cartas para usar en este momento, antes de la cuestión nuclear, ¿no? Por ahí salieron noticias que yo creo que no, que fueron medio infundadas, de que Occidente le quería dar armas nucleares a Ucrania. Eso dudo mucho que vaya a suceder. Y si sucede, tendría que ser en estos 50 y pico días que tiene, 54 creo, que tiene Joe Biden todavía en la presidencia. Porque si no es así, pues seguramente no va a suceder. Yo no veo a un Donald Trump otorgándole armas nucleares a Ucrania. Veo más probable que Biden y bueno, su grupo de poder, ¿no? Que está influenciado directamente por Anthony Blinken, por ejemplo. eh, yo creo que ellos serían más factibles, más probables en darles armas nucleares a Ucrania. Sin embargo, a Trump no lo veo así. Aún así, con esta aprobación que tuvo Ucrania de usar los misiles y lanzarlos a Rusia, pues hace que Rusia tenga que responder de alguna forma, hace que no pueda quedarse de brazos cruzados, hace que tenga que atacar para evitar el siguiente ataque, ¿no? De este tipo. Y Rusia no ha optado por usar las armas nucleares. No, yo creo que la realidad es que no las necesita, al menos para contrarrestar lo que hay de infraestructura militar en Ucrania. Ya vimos el poder que tiene un misil Oreshnik y que no necesitó ningún arma nuclear y tiene muchos de esos. Entonces, yo lo que veo es un escenario en el cual están ya sin cartas para usar, que solamente tienen la jugada de de este conflicto como abierto, digamos, en el cual pues ya los objetivos de Rusia ya no solo estarían limitados a Ucrania, sino también a instalaciones militares de la OTAN, por ejemplo en Polonia, en Suecia, en Rumania, y más ahora que ganó en Rumania este personaje a la presidencia que es prorruso, que sin duda pues podría suponer ahí un cambio para facilitar algún ataque a las instalaciones militares de la OTAN. Entonces, yo veo esa jugada siendo la más probable y la jugada pues del peor escenario, siendo que de alguna forma esto escala y se aniquilan y nos aniquilan a todos. Por ahora eso no se ve inminente. Lo que yo sí veo inminente es un conflicto de tal característica, de tales características como acabo de describir. Entonces, para eso, digo, Isma, no sé si tú coincidas un poquito conmigo, con lo que he dicho, o qué opinas tú así en general de esto que te mencioné. Cuéntame. Sí, mira, yo creo que estamos en un punto como, pues, en donde o las cosas se arreglan o las cosas revientan, en mi opinión, por una razón. Eh, Estamos viendo cálculos errados, en mi opinión, por parte de los países de Occidente, errados o erráticos, en el sentido de que pareciera ser que estaban considerando justo cuando fueron las campañas presidenciales en Estados Unidos, la campaña presidencial, de que muy posiblemente iba a haber una extensión de lo que se estuviera haciendo, precisamente porque iba a ganar Kamala Harris. Al no ser ese el resultado favorecedor para Europa, y lo podemos ver incluso en los mercados europeos que están tambaleando, que están temerosos de lo que acaba de anunciar Donald Trump acerca de las tarifas ya, dicho esto contra incluso México y Canadá, que son sus socios comerciales primordiales en el Tratado de Libre Comercio TEMEC, que está por reconfigurarse en 2026, y también a China, pues Europa es lo que se temía que Estados Unidos, bajo el mandato de Trump, viniera en el plan estratégico, proteccionista entre comillas, pero impulsando como esta vuelta a la soberanía nacional, a que el dinero que se está produciendo aquí se quede aquí y que se reinvierta en Estados Unidos, más allá de los apoyos que se pudieran dar en otras latitudes para sus aliados, ¿no? Como se había venido haciendo con Joe Biden. Prueba de ello es que el último esfuerzo de Joe Biden, discreto, fuera de la opinión pública, es que se acaba de solicitar un último paquete para Ucrania de ayuda militar, ya no como transferencia directamente del propio ejército de los Estados Unidos, se supone, sino
para, digamos, como para que se encarguen ya los productores directamente de enviar a Ucrania, dígase las empresas armamentísticas, ¿no? Por varios billones de dólares, lo cual al parecer no va a tener éxito. Esto apenas creo que es una noticia de hace un día o de unas horas. No ha salido al ojo público, digamos, como tal, porque no tendría éxito en el Senado. Se va a tratar de pasar o se está negociando de último momento bajo la mesa, en el sentido, pues, discreto, ¿no? Porque ya no hay mucho tiempo que quede. Y también se instaba a Ucrania a bajar el nivel de la edad, perdón, de reclutamiento y de entrada en combate de los soldados a 18 años. Es decir, ya no hay gente que esté peleando realmente en Ucrania porque ya no hay soldados. Han sido deshabilitados en cuestión de alguna lesión, pues como suele ocurrir en las guerras, de por vida. Es decir, van a quedar con algún tipo de discapacidad, algún tipo de mutilación. Han sufrido sus cuerpos. Ya no hay ese elemento de combate, digamos, primordial, de élite, como lo hubo hace 2 años al inicio de la guerra. Ha sido muy cruenta para ambos bandos. Tampoco hay que pasar por alto que verdaderamente han sido capaces las fuerzas ucranianas de infligir daño también a la Federación Rusa y a su ejército. Sin embargo, es claro que el resultado de estos últimos 2 años ha sido más favorable para Rusia, no solo porque evidentemente logró sobrevivir la muerte y el ostracismo económico y comercial al cual se le destinó, con tantas sanciones y con tantas formas de incautación de recursos, incluso a través del sistema bancario internacional, pero porque Putin no perdió el tiempo y empezó a producir armamento, pues como si no hubiera un mañana, precisamente porque la posición de Rusia desde el 2015 aproximadamente, en donde se empezó a deteriorar gravemente la relación con los Estados Unidos, si no es que un par de años antes, era de franco declive esa relación bilateral. Y tomando en cuenta eso, Rusia sabía de una u otra manera que cualquier futuro que se le presentara no iba a ser realmente halagüeño, con la OTAN rondando justamente sus fronteras y, como lo hemos visto en la última década, acercando las pinzas cada vez más al territorio ruso, en pos de defender a otros países por alguna entendida ambición de Putin de retornar a un imperio ruso que extendiera sus garras, ¿no?, a lo largo y ancho de la Europa, intentara conquistar y recuperar los territorios perdidos durante pues la Guerra Fría, que terminó siendo entregado de vuelta, digamos, al mundo libre, por decirlo así, o al mundo occidental después de Gorbachev, ¿no? Entonces, me parece que aquí es muy interesante cómo se está solicitando de Ucrania, pues, que entregue ya la última semilla de juventud, lo cual es muy triste y lamentable. Quiere decir que ya no hay jóvenes en Ucrania. Quiere decir que ahora van por los más jóvenes todavía, que seguramente no verán el siguiente año o el 2026, porque el nivel de contundencia con el que está avanzando ahora Rusia, y por el cual también se autorizó por parte de la administración Biden el uso de minas terrestres con ciertas características de caducidad por las baterías y que no son las que se quedan a lo largo del tiempo, digamos por décadas, en donde eventualmente las sociedades sean propias o ajenas, porque pues esta es una estrategia para evitar que, entre comillas, los invasores puedan desarrollar una vida cotidiana. Va a haber ciudadanos que pierdan piernas, va a haber personas que pierdan extremidades. Cuando este tipo de estrategia se implementa, pues es muy difícil detectar dichas minas. El hecho es que se dificulte el avance de los ejércitos, ¿no? Pero previendo que efectivamente, si se cede algún territorio, ese territorio va a estar minado. Entonces es una forma de concesión envenenada, es una forma de anticipar que si se queda Rusia con cierto fragmento ucraniano de su territorio actual, pues no va a ser cómodo, va a ser un territorio inhóspito de alguna manera, que va a traer daños y va a generar víctimas. Y pues bueno, esto también lo van a poner los ejércitos europeos, ¿no? Las poblaciones europeas van a poner estos costes.
Y me parece que es importante señalar que precisamente estos últimos esfuerzos y estas últimas peticiones, como a cambio de armas tú pones a la carne de cañón, pues enmarcan muy bien la desesperación de un occidente que no ha podido estrangular de forma definitiva a Rusia, mucho menos a un Putin que se le ve bastante alegre, incluso se le ve sereno, después de 2 años de guerra, se le ve bastante triunfal. Creo que apenas hoy hubo una conferencia de prensa en Kazajstán junto con el presidente kazajo, en donde pues Putin refuerza esta unión, esta mancomunidad con ciertos países que forman parte ya de los BRICS y también que forman parte de la Unión Soviética, como lo es Kazajistán, y que a la postre son países con muchísimos recursos naturales y con mucho interés en colaborar y en reforzar su propia economía, con un Rusia dispuesto a establecer nuevos lazos y cada vez más profundos y dinámicos económicamente hablando, incluso militares, ya lo vimos con Corea del Norte, con Irán incluso, con China no se diga, tecnológicamente hablando, económicamente hablando, en cuestión de mutua seguridad, en busca de poder ser garantes de intervención en el momento en el que sean atacados por cualquier otra potencia. Y esto pues poco a poco se va configurando de una u otra manera como un bloque con sus diferentes nodos, algunos proveyendo más recursos naturales, incluso dando paso, no me extrañaría en un futuro, a bases militares rusas dentro de los propios países, como lo fue el caso de Siria, en donde ahorita existen bases rusas dentro de ese territorio, entre comillas, estado fallido, donde también Estados Unidos tiene su propio avance y sus propias bases dentro de ese territorio. O sea, son países ya divididos, pero hay países más prorrusos, más abiertamente, incluso en esta continua expansión del esfuerzo occidental y de la OTAN por controlar los territorios intermedios entre la Europa occidental y Rusia. Efectivamente, nos referimos a Rumanía, nos referimos también a Serbia, con Fico, que está próximo a visitar a Putin el siguiente año porque le extendieron una invitación y está dispuesto a ir. Señor al que tengo entendido lo han amenazado de muerte varias veces, precisamente por su postura prorrusa, y que no está dispuesto a ceder. Un Moldavia que se quedó ahí como entre que si fue realmente legal, ¿no? Democrática esa decisión de plebiscito, por decirlo así, de acercarse o no más a Rusia. Y pues bueno, vemos que finalmente ese es el nuevo escenario del conflicto. Son los Balcanes, son los países bálticos, incluso hablando de Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, que ya están preparando a sus propias poblaciones pues para correrle. Y hablando de Estonia, está viendo cómo puede hacer paso libre a sus ciudadanos, incluso un movimiento total de la población rumbo a Finlandia. Ya se están considerando estos escenarios. Esto es muy complicado. Esto ya no podemos hablar que es normal, no es un conflicto que se esté relajando. Al contrario, yo creo que las fieras ya están tensando los músculos, están a punto de calcular el último zarpazo antes de que reviente todo. Y contrario a lo que escuchamos en la narrativa mediática, incluso a lo que escuchamos en la campaña de Donald Trump, pues pareciera ser que al menos la administración actual de Estados Unidos en sus últimas semanas gobernando pretende dejar al menos amparado más o menos un proyecto de continuidad, de resistencia ante lo que ellos ven y consideran, que eso estaría en entredicho porque quién lo exclama, unas ganas de Rusia de invadir una Europa, ¿no? Siendo lo que ya hemos platicado antes muy complicado mantener territorios ocupados. Lo vemos en el caso de Israel, muy complicado poder poner a colonos y que no ocurra que haya resistencias de las propias poblaciones. Pero bueno, y entonces me parece muy relevante que Putin, efectivamente hace un par de semanas comentamos, Mau y yo, que Putin iba a poner un manotazo sobre la mesa, el cual llegó una semana y media después, aproximadamente de que estuviéramos conversando esto con otro grupo de amigos. Y ese golpe sobre la mesa fue el lanzamiento de los misiles Oreshnik. Por primera vez, unos misiles diferentes de rango intermedio,
pero capaces de llegar en cuestión de minutos a cualquier capital en Europa, de estas capitales de países que están enfrentados directamente o no, como lo quiera ver alguien, de acuerdo al lente de la nueva política rusa respecto a sus capacidades nucleares y de respuesta, o el derecho internacional de guerra, en donde se le están facilitando ya todos estos misiles, como bien menciona Mau, y que conoce mejor de armas que yo, a Ucrania para ser usados contra Rusia, sobrepasando los límites fronterizos y penetrando el territorio ruso, ya no nada más las áreas en conflicto fronterizas, ¿no? Entonces, esto, de acuerdo a esta política ya modificada oficialmente y firmada legalmente por el presidente Vladimir Putin, pues representa ya un involucramiento de aliados que expresan su voluntad y ponen a disposición sus mejores armamentos para fortalecer la última resistencia ucraniana, digamos, el último esfuerzo de un Zelensky que también ve peligrar su propia posición, que se empiezan a barajar nombres sobre quién lo puede sustituir a partir de marzo del próximo año y que no tiene muy claro si va a sobrevivir políticamente, y supongo yo que hasta su integridad física está en peligro, de no tener una respuesta de salvoconducto por parte de Occidente. Entonces, el problema es ese, en mi opinión. El problema es que hay alguien que está corriendo el peligro de ser eliminado, políticamente hablando, salir de la escena y, pues, de alguna u otra manera verse amenazado. Pues, en su propia... Eso es una batalla existencial del individuo, y basado en eso, pues también la desesperación crece, y en esa desesperación la volatilidad y la imprudencia crecen de igual manera o incluso exponencialmente. Entonces, me parece que el manotazo sobre la mesa que pone Putin trae varios mensajes, como bien lo dijo Zaharova, la representante también en cuestión de muchos de los anuncios que hace el políglota ruso. Dice esta diplomática, fíjate que lo que acaba de hacer el presidente Putin es el mayor mensaje geopolítico que se ha mandado en las últimas décadas. Y lo da abiertamente, lo comenta abiertamente en la prensa internacional en alguna intervención, como suele hacer el cuerpo diplomático ruso, casi a diario. ¿Por qué? Porque finalmente da varias respuestas. Uno, nadie en Occidente, ningún país, tiene la capacidad de detener este tipo de arma. No existen fuerzas capaces dentro de los propios sistemas de defensa antiaéreos o antimisiles de los países occidentales, ni siquiera el propio Estados Unidos, al parecer, por detener este tipo de arma. Esta no es, supongo yo, el arma secreta, ultra secreta, de mayor poder que pueda tener Rusia. Seguramente no hemos visto 2 o 3 más. Esto solamente es una de las cartas que tiene Putin, quien, al ser un estratega, pues la verdad, bastante de reconocerle su habilidad y su genio, tú no muestras sobre la mesa la carta más fuerte que tienes de buenas a primeras, y no la sacó a la primera de cambio. Tardó bastante porque es muy paciente y porque finalmente no vas y das un golpe sobre la mesa solo porque sí, sino que realmente es un último aviso, en mi opinión. El uso de estos Oreshnik lo vamos a ver. Esto es algo que yo preveo. Lo vamos a ver antes del 20 de enero en uso de combate. Sí, avisando o no a las poblaciones, porque no creo que vayan a atacar poblaciones civiles. Quizá avisando para que desalojen, pero esto ya es un nuevo involucramiento en la lógica de guerra. Ya estás atacando, avisa sí, por caso humanitario, eso ya lo dijeron también los cuerpos diplomáticos rusos, por humanidad. Van a avisar que se va a destruir toda una sección de una ciudad, o un centro comercial, o un hospital, o lo que sea. Pero ya, digamos que por cortesía humanitaria, por ampararse ellos también ante el derecho internacional de guerra, pero van a escalar ya hacia los ámbitos civiles, lo cual implica elevar el nivel del conflicto por parte de sus respuestas, que se habían pues restringido solamente a los cuerpos en tierra, digamos, militares, tanto de la OTAN como ucranianos, para atacar, ¿no? Y que pudiera ser un combate, digamos que simétrico. En esta ocasión me parece que ya se eleva el nivel del objetivo y empieza a ampliarse por parte de Rusia. Por otro lado, el segundo mensaje, además de que puede llegar este tipo de armas en cuestión de minutos a cualquier capital europea,
y que avanza este misil 2 o 3 kilómetros por segundo, lo cual es una locura, en el cual hay videos de simulación también, no sé si en YouTube, de cómo es que se ve esa trayectoria simulada del misil avanzando por territorios como con edificios, y es una locura. Entonces, creo que quien haya visto los videos en tiempo real de cómo iban descendiendo del cielo esas cosas, pareciera que fuera una invasión alienígena o algo así de película de Hollywood. Y de alguna u otra manera tendríamos que repensar que también estas armas tienen la capacidad de llevar en ellas en su cabeza, pues, de detonación, una ojiva nuclear. Este es el segundo mensaje y el más definitivo, me parece, de lo que es la presentación de estos misiles. Es el mensaje de saber que en cuestión de segundos se puede enviar un misil que no puede ser detectado ni en su lanzamiento, lo cual es muy curioso porque los sistemas de defensa nucleares sí pueden detectar el lanzamiento de los misiles tradicionales intercontinentales para poder saber que van a ser atacados y al mismo tiempo activar los propios de despegue. Y en ese momento habría una hecatombe nuclear a nivel global donde no quedaría nada de la humanidad. Esto pasaría en una cuestión de 30 minutos en donde el mundo entero quedaría bajo los escombros de una catástrofe nuclear. Esto no lo digo yo, lo dicen expertos estadounidenses, militares, exmilitares, y bueno, académicos incluso, sobre lo que esto provocaría. No solamente en el momento, sino posterior, las etapas en lo que esto se vería como un literal, pues el colapso de la humanidad, de la civilización humana, la extinción de la especie prácticamente. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa, no estamos hablando de una narrativa teórica, estamos hablando ya de una posibilidad muy real, como nunca antes la habíamos vivido, y que finalmente el Oreshnik lo que permite es que en cuestión de minutos llegue una ojiva nuclear que no puede ser detectada ni parada, de ninguna manera, pues a cualquier capital europea. Como bien dijo Mao, pues Polonia está en la mira, Estonia está en la mira, están en la mira efectivamente Ucrania. Zelensky lo sabe. Cuando fueron atacados con estos misiles, Zelensky se le veía bastante asustado. Dijo Medvedev que finalmente se le veía bastante asustado porque seguramente no esperaban que Rusia tuviera este tipo de armas imparables, literalmente, y que son, pues, en mi opinión, es el jaque mate que da Rusia. Ya después de esto no puedes esperar poder hacer algo. Es la realidad, es la razón la que tendría que imperar. Te ganaron el juego no nada más dialéctico, te ganaron el juego armamentístico, al menos por el momento. Habría que guardar prudencia, habría que cortar cualquier esfuerzo de efectivamente continuar por tratar de hacer un contraataque, pues, masivo, pero no veo que eso esté ocurriendo y es lo que más me preocupa, es lo que yo preveo como un falso intento de parar la guerra. No sé quiénes estén interesados en continuarla, pero al parecer no hay ganas de quererla disminuir. Sí, ya 2-3 países comenzaron a dar marcha atrás en el discurso, pero al día siguiente salen a volver a apoyar a una Ucrania y a volver a insistir en que se utilicen sus misiles y en que finalmente se siga proveyendo a Ucrania de armamento. Entonces, no sé hasta dónde los días que restan hasta que llegue Donald Trump a la presidencia, que más o menos son 50, nos permitan llegar a una mesa de negociación donde las cosas se paren en seco y se dé marcha atrás a todo lo que se ha venido escalando de forma, de verdad amigos, rápida como no se había escalado en 2 años anteriores, en las últimas 3 semanas. Lo cual no es coincidencia que se haya acelerado todavía más después de la victoria de Donald Trump. No es algo que nos pueda pasar desapercibido. Tiene algo de coincidencia más allá de la simple ocurrencia de las cosas. Entonces, en ese sentido, me parece que ya para terminar mi comentario, que lo que sigue, ya lo que sigue, si se ataca más a Rusia con estos misiles, de los cuales ya salieron ellos a mostrar la evidencia de que los ATACMS ya habían impactado dentro del territorio ruso, los mostraron, o sea, es un hecho. No hay duda que fueron utilizados.
No hay duda que la política exterior rusa es muy clara también respecto a este uso de armamento por parte de Ucrania respecto a los aliados que les proveen de armamento, lo cual ya también deja la ventana de oportunidad a Rusia de dar un golpe. Y a mí lo que me preocupa es esto, ya para acabar, es si hay un golpe preventivo contra Rusia, va a tener que ser lo suficientemente fuerte como para intentar que Rusia no responda y se vea de alguna manera noqueada. Eso es lo que hablamos cuando hablamos de un ataque preventivo. Tú no vas a ir a tratar de avisarle a alguien con un empujón que lo vas a noquear. O vas y lo noqueas, o atente a las consecuencias y vive 2 metros más que tú. Entonces, cuando estamos escuchando hablar por parte de la retórica occidental de un ataque preventivo a Rusia, tendríamos que preocuparnos bastante, porque significa que están dispuestos a hacer un ataque realmente relámpago y masivo para tratar de neutralizar de una vez y por todas a Rusia. ¿Qué nivel de ataque tendría que ser ese? Pues ustedes vayan e imaginen. No creo que sea nada más mandar 2 misiles, o 10, o 15, o 50. Estamos hablando de un ataque coordinado posiblemente desde varios frentes, pero en ese caso también tendríamos que esperar, como bien ya lo conocemos todos, que si Rusia se ve atacada en un nivel superior donde prevea que ese ataque preventivo es mucho mayor y amenaza su propia existencia y su propia respuesta posterior en los siguientes días, semanas, no se la va a pensar mucho Putin para lanzar todo lo que tiene. Porque en una pelea así, el que dé el primer golpe da golpe 2 veces. Y si te tratan de dar el primero para que ya no respondas, entonces también te convendría a ti, por lógica militar, atacar con todo para que al menos todos queden igual de noqueados que tú. No sé cómo lo ves tú, Mau. Pues sí, lúgubre. O sea, ya no sabes si reír o llorar, ¿no? Yo coincido, digo, muy al principio que decías esto de los movimientos intraeuropeos domésticos para alertar a la población, en dado caso mover a la población sueca, a la población noruega hasta Finlandia, sí es una realidad. También, no solamente ellos, o sea, Alemania se sabe que está ahorita en una encrucijada, ¿no? Porque el mismo Scholz, el canciller alemán, pues está totalmente en contra de lo que tanto Estados Unidos como Francia como Inglaterra hicieron de aprobar este uso de misiles. Alemania ya reconfirmó otra vez esta semana que ellos nunca van a dar esa autorización a Ucrania para usar misiles balísticos alemanes para mandar a Rusia. Y de hecho a la fecha se sabe que en Alemania se está haciendo un recuento, inspección y renovación de los búnkeres de la Alemania nazi, los búnkeres olvidados, los refugios antibombas, todo esto se sabe que son pues casi 400 búnkeres que existen hoy en Alemania, vestigios obviamente de la Segunda Guerra Mundial, que pues ya los están remodelando porque se van a usar. O sea, no es como que el gobierno va y gasta dinero a revivir reliquias, sobre todo de la Alemania nazi, en una Alemania actual que pues es bastante, digamos, conservadora de renovar elementos que hayan dejado los nazis, pero pues ahorita la realidad te impone, ¿no? Y tienen que justamente ir y aprovechar lo que ya tienen. Por un lado tenemos eso. Por un lado tenemos pues también en Reino Unido que está incrementando la presión adentro del ejército para empezar a llamar otra vez al servicio militar obligatorio sobre todo a los de 18 años, 19 años, que como tú decías, pues es la generación que queda en Ucrania, realmente es la que van a llamar ahora para este año. Seguramente pues el Reino Unido está viendo esto y pues sabe que tiene que reforzar también sus filas. Tenemos también hasta una España, incluso hasta allá llega el temor. España empezó ya también a movilizar cierto tipo de panfletos y también de comunicación vía redes sobre, pues, qué hacer ante desastres, así le dicen, pero en esa clasificación de desastres ya están incluyendo otra vez el desastre por guerra, ¿no? Y te mencionan esta parte de recolectar comida, de almacenar agua, de tener, pues, radios, de tener linternas, pilas, ya sabes, ¿no? Todo lo que implica un desastre, pero incluyendo ya el de una posible guerra, ¿no? Hasta allá, hasta España, que prácticamente es Europa occidental peninsular, pues no, donde no se tiene o no se tiene la cercanía así tan
tan latente como una Francia, ¿no? Como una Alemania, como una Polonia. Entonces tenemos por un lado, tenemos también que Vladimir Putin, como tú bien dices, hace este jaque mate, ¿no? Con el misil Oreshnik, dice, yo estoy dispuesto, básicamente yo leí eso, ¿eh? Yo estoy dispuesto a usar esta arma puede traer armas nucleares. Esta vez decidimos no ponerle. De hecho, se avisó con tiempo, avisaron 30 minutos antes de que impactara a Estados Unidos a través de cables de comunicación de seguridad nuclear que tienen entre ambos países para alertarse de que, oye, va a haber un kaboom, literal, va a haber una bomba, pero no es nuclear, tú tranquilo. Y pues a los gringos no les quedó nada más que confiar en eso hasta no ver cómo impactaba el misil, ¿no? En Ucrania. Y de hecho ni siquiera le avisaron a Ucrania. Entonces se sabe que pues este fue como el jaque mate. Y de hecho Vladimir Putin ya autorizó el lunes de esta semana producir más Oreshniks. Se sabe que pues, estos misiles entonces van a ser más usados todavía, ¿no? No por nada los están mandando a fabricar en masa. Ahora, el Oreshnik, pues sí, como bien dices, es un arma de ciencia ficción, o sea, 3 kilómetros por segundo, es una velocidad Mach 10, es 11 veces la velocidad del sonido, es algo que no podemos ver con nuestro ojo naturalmente, o sea, literal, tenemos que ver en cámara y se ve, como bien dices, como una invasión alienígena, se ve como un juego de luces nada más, pero pues es destructivo. Occidente tiene armas también así, las que conocemos al menos, por ejemplo, tiene estos misiles Trident, ¿no? Los misiles Tridente que habitan en los submarinos de clase nuclear de Estados Unidos. Se sabe que hay 16 de estos submarinos clase Ohio de la Marina estadounidense estacionados todo el tiempo en océanos a nivel mundial. No se sabe exactamente en dónde. De ahí radica la peligrosidad de la Marina estadounidense y su poder, porque no se sabe dónde están. Podría estar uno en el Báltico incluso y no lo sabemos. Así como podría estar un submarino ruso ahorita en las costas de Florida. Lo mismo con los gringos, ¿no? Con Estados Unidos. Y estos misiles Trident pues alcanzan velocidades iguales a los Oreshnik y pueden tener o no carga nuclear. Entonces, pues estamos aquí viendo que quien usó primero ese alfil, digamos, en el tablero de ajedrez y quien dio el jaque mate pues fue Rusia precisamente. Ucrania, pues desesperado, como dices, un Zelensky ya que teme por su vida, no solo política, sino su vida literalmente, está clamando por fuerzas de defensa antiaérea, sabe perfectamente que los Oreshnik no se pueden contrarrestar, pero sí, por ejemplo, los drones y los aviones, si es que llega a haber, los bombarderos y demás. Francia ya empezó a movilizar sus sistemas especiales de defensa antiaérea que se llaman, me parece que es Spalding, algo así. Los está movilizando para allá, hacia Ucrania, lo cual pues hace todavía pensar que Europa se está todavía metiendo más al conflicto, si de por sí ya está prácticamente en un conflicto con Rusia. Y por otro lado, Ucrania pues ya van 2 veces, de hecho, que manda una delegación especial a Corea del Sur para solicitar la entrada de Corea del Sur, por lo menos en la financiación y en el envío de cuerpo técnico, así le dicen, de tropas surcoreanas a Ucrania, con el pretexto, digamos, o con la razón justificable de que hay tropas norcoreanas por pelear en Ucrania o que ya están peleando en Ucrania. Entonces, pues tenemos por ahí la incursión de un país asiático. Yo no dudo que Corea del Sur lo vaya a hacer. La verdad es que se sabe perfectamente que Corea del Sur tiene este temor desde hace mucho, ¿no? De las capacidades militares norcoreanas. Se sabe también que toda información que puedan obtener de un prisionero norcoreano es valiosísima porque pues son muy herméticos con la salida de su gente, ¿no? Entonces es muy difícil secuestrar a un norcoreano afuera, por así decirlo. Y si es un soldado que tiene acceso a información, que tiene acceso a comandos, a nombres en las líneas de mando y demás, pues es valiosísimo. Yo no dudo que Corea del Sur lo vaya a hacer. Se sabe también que el nuevo primer ministro de Japón está pues ahorita negociando con otros países de Asia, menos China obviamente y Corea del Norte, la posibilidad de recrear a la OTAN, pero para Asia, como una especie de acuerdo de defensa mutuo en Asia donde Japón lidere. Ha sido con Corea del Sur, ha sido con Malasia, con Filipinas, obviamente de corte occidental, pero hasta cierto punto sí un poco alejado de Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos no está invitado a esa negociación que están teniendo, no ha sido invitado, porque Japón pues está viendo, digo yo, un poco obligado a adquirir este liderazgo otra vez, sin tener las obligaciones
que le serían conferidas de un liderazgo estadounidense, ¿no? Entonces el conflicto pues está adquiriendo, como bien dijo Vladimir Putin, una talla global. Obviamente él no es una blanca palomita, ¿no? Obviamente hay intereses detrás de Putin. Está el grupo del cual pues lo respalda, ¿no? Que es como, digamos que la versión del grupo Tlacomulco, pero en Rusia. O sea, hay grandes intereses del capital por seguir esta guerra allá en Rusia. Hay intereses también de que Putin siga a la cabeza. Entonces, sí, él se ve obligado, por un lado, a nivel geopolítico, de hacer todas estas jugadas y las ha hecho de una forma magistral. O sea, recordemos que que Putin no solo es un ex agente de la KGB, o sea, tiene, me parece que un doctorado en Derecho, tiene especializaciones en geopolítica, o sea, el tipo es muy inteligente, ¿no? Es brillante. Y pues lo ha sabido hacer. Sin embargo, sabemos que también él tiene sus propias presiones políticas domésticas, ¿no? Como cualquier otro jefe de Estado. Y a lo que voy con la presión doméstica es, Rusia sabe perfectamente que la jugada que está usando de de hacer escalación va a implicar la aniquilación del pueblo ruso, ¿no? O sea, no es como que no están arriesgando nada. Ellos saben perfectamente que están arriesgando el futuro de su sociedad y el futuro del mundo con este jaque mate que hicieron. Como bien decíamos en un episodio hace varios meses, Isma, donde hablábamos de la psicología del ruso, ¿no? Que pudiste por ahí ilustrar un poquito con ejemplos de la literatura rusa. Pues el ruso es un ser humano que romantiza bastante hasta cierto punto el sacrificio, la muerte, que lo ve de una forma no, digamos, no romántica como los mexicanos, por ejemplo, como nosotros, pero sí romanticista, o sea, como romantizan la tragedia de alguna forma, ¿no? De ahí que tengan su arma de la mano muerta, que es que si de alguna forma Rusia es atacada y ellos no se enteran y es aniquilada por misiles nucleares, Rusia tiene un sistema para poder aniquilar a los objetivos precargados, que obviamente son las capitales occidentales. Tiene forma de mandar todos sus misiles a pesar de que no haya ni un solo ruso vivo en su territorio, ni un solo funcionario que pueda probar el sistema. O sea, Rusia sabe perfectamente que ante un escenario así, ellos también podrían asegurar la aniquilación del otro. Entonces, pues son personas, son políticos que romantizan bastante la extinción, que pueden romantizar la muerte, que no tendrían miedo, digo yo, de morir. Y eso es preocupante. Es preocupante porque justamente estos personajes son los que están siendo llevados al extremo por decisiones, pues yo sí diría, no irracionales, porque obviamente hay uso de razón detrás de autorizar a Ucrania que usara estos misiles, pero sí decisiones irresponsables por parte de la administración de Biden o de Blinken o de quien sea que esté al mando ahorita de Estados Unidos, porque realmente ya no sé si es Biden. Lo que sí es que son decisiones irresponsables, que pues si no escalan, o sea, mínimo tenemos otros 50 días para ver si Estados Unidos provoca una escalación sin retorno o si nos esperamos a ver qué será gracias a la administración de Donald Trump. Para bien o para mal, yo no digo que Donald Trump sea el ángel de la guarda de todos, pero irónicamente, ante las circunstancias, es probablemente la única persona en el mundo que podría actualmente salvarnos de un conflicto nuclear, tanto él como Vladimir Putin. Y pues el hecho de que dos personas en este mundo que son de una edad considerable, que tienen pocas coincidencias, que tienen formas de ver no solo la política, sino la vida misma, debido a la filosofía de donde vienen, pues muy diferente, pues es preocupante. Yo con eso cerraría, solamente les haría hincapié en que vemos pues que el conflicto en Europa evidentemente ya está, evidentemente ya escaló. Ahorita estamos como en una especie de doble discurso porque por un lado dicen una cosa, por el otro hacen otra cosa. En ningún momento se anunció que iban a usar Oreshnik hasta que sucedió y comenzó a comunicarse en todos los outlets de noticias. Entonces estamos en un mundo hoy, o por lo menos de aquí a la administración de Trump, en el cual podrías no despertar tú, Isma, o podría no despertar yo, porque podría no despertar nuestra audiencia, porque durante la noche se activaron los misiles y pues ahí quedamos. De verdad que estamos en ese punto. No es inminente el uso de armas nucleares, una vez más, pero sí es una posibilidad real, tal vez la más real desde el 82, desde la crisis de los misiles.
si no es que más. Y pues eso no implica que no sea inminente un conflicto ya adentro de Europa, intraterritorio, con una OTAN ya más abandonada por Estados Unidos, sobre todo cuando venga Trump, donde si bien la opción nuclear no va a ser segura, sí la opción de misiles como este tipo, Oreshnik o otros misiles, otros ataques masivos de drones, por ejemplo, van a ser la regla y van a pues terminar por destrozar esta región en Ucrania, probablemente los Balcanes, tal vez incluso la península escandinava o hasta Polonia. Entonces, yo me quedaría con eso, Isma. No sé si tú quieres concluir de No, alguna nada forma. más desearle a nuestra audiencia, para quienes celebran el Día de Acción de Gracias o que tienen como Mau libres estos días porque su trabajo en México o en otro lugar corresponde a las fechas de celebración que hay acá en Estados Unidos, pues que la pasen bien con su familia, con sus amigos, que den gracias precisamente porque hay cosas por las cuales celebrar en esta vida y todavía hay esas esperanzas de que las cosas puedan recomponerse en el mundo. Y pues nada, que pasen una bonita fecha, que puedan también compartirla con aquellos con quienes más lo buscan hacer. Sí, y con ese último comentario es momento ya de cerrar el episodio de Calabozos y Dragones de esta semana. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Bye.